entrando en la recta final de la campaña. Ahora es domingo, estamos yendo a un acto en Ugarteche y han dejado una serie de conclusiones. Lo primero, que bueno, claramente esta elección no está motivando absolutamente a nadie, no podía ser de otra forma, porque los candidatos a las principales fuerzas se están esforzando en presentar una salida de la crisis que solo tiene en cuenta a las grandes patronales, a los sectores del capital concentrado, como es en el caso del presidente de la Nación o el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, que son defensores de la megaminería para pagar la deuda externa, para hacer frente al subsidio de las grandes patronales. Y de acuerdo a la campaña de Anabel Sagasti y los acuerdos que iría a Buenos Aires a traer para favorecer a Mendoza, tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Con una política de favorecer lo que ha venido ocurriendo ya con el fracking, que es el saqueo del petróleo de la provincia, sin que esto signifique un desarrollo industrial, un beneficio para el pueblo trabajador de Mendoza. Ahora pretenden volver nuevamente con la megaminería. Del otro lado, una campaña que se toma el pecho, pero que defiende abiertamente el reclamo de un sector del capital concentrado y del FMI, que es el problema de proceder a una reforma laboral. Claramente una reforma laboral va a aumentar la tasa de rentabilidad de las empresas, lo cual no quiere decir que necesariamente signifique un aumento de la ganancia de las empresas. Y lo que es más importante, esto se haría sobre la base de proceder a un ataque mucho más violento contra los trabajadores en sus condiciones de trabajo, en su defensa de los puestos de trabajo, del salario y de las cargas sociales. Con lo cual no podemos aceptar que la salida o la hipotética salida a la crisis sea sobre la base de un mayor padecimiento del pueblo trabajador. En este punto aparecen cosas realmente muy interesantes, los actos que el Frente de Izquierda viene llevando adelante. Lo primero es que somos la única corriente que ha ganado la calle. Somos la única corriente que está recorriendo absolutamente todos los barrios, lugares de trabajo, de estudio, lógicamente teniendo las prevenciones del caso, estableciendo protocolos, usando los barbijos, pero somos la única corriente que ha salido a dar la cara desde el primer hasta el último candidato. Y en esto aparece algo que es muy interesante, que es que de los barrios más humildes, de los barrios más golpeados por la crisis, hay una vanguardia que se recompone, que se organiza y que está madurando políticamente, que está comprendiendo que el esfuerzo de nuestro pueblo, que lucha cotidianamente por distintas reivindicaciones, distintas necesidades, necesita de una proyección política, es decir, necesita de una idea y un horizonte de fondo de cómo finalmente se resuelven el problema del trabajo, el problema del salario, el problema de la vivienda, el problema de la pobreza, de la miseria social. Entonces, en este punto me parece muy importante. Ayer en un acto en Guaymallén, el Federico Telera hizo referencia a que la Plaza Bolivia, una plaza emblemática de la periferia de Guaymallén, se había transformado en un centro de disputa política. Y creo que él dio la tecla, porque esa disputa política básicamente tiene que ver entre quienes queremos desarrollar a fondo estas tendencias independientes, queremos desarrollar a fondo la tendencia de la organización política del pueblo en función de sus aspiraciones y finalmente darle una salida popular a la crisis, contra quienes pretenden organizar a los sectores populares como un mecanismo de contención frente al reclamo, los grandes reclamos que tiene la población. Entonces, una de las primeras grandes conclusiones que está dejando en la recta final de la campaña electoral es que hemos ganado para la izquierda a cientos de voceros que están haciendo campaña explicando los problemas que enfrentamos y por lo tanto una salida de carácter obrero y popular a la crisis, y creo que este es un saldo positivo muy alto para las fuerzas que luchamos por un gobierno de los trabajadores y en definitiva para que la crisis la paguen quienes la crearon, los capitalistas.